Bendiciones, amada Iglesia de Yahweh. Con ustedes, Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Me gustaría que por favor fuésemos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, y dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio. Nací en una familia de clase media y me crié en el norte de México y en el sur de Texas. Una pequeña familia de 6 en total. Yo, la bebé de la familia, la consentida y la favorita de mi mamá. Mis padres, ambos contadores públicos, y todos los días en la comida no se hablaba de otra cosa más que de contabilidad. Tanto por el lado de mi padre como por el lado de mi madre, particularmente por el lado de mi mamá, toda la familia era sumamente inteligente, con un coeficiente intelectual arriba del promedio, y en mi caso no fue la excepción. Un coeficiente intelectual arriba de 140. De modo que cuando era pequeña y acudía al jardín de niños o kindergarten, solo me tomó un año para que me dieran el diploma. Aún recuerdo perfectamente cuando la directora y mi maestra del jardín de niños le dijeron a mi mamá que yo ya no tenía nada que estar haciendo ahí en el kinder. Así que mi mami de inmediato me ingresó a la primaria, o a la escuela elemental, como le digan en tu país. Así que me gradué de la escuela elemental 2 años antes de lo normal. Mis padres eran polos opuestos. Mi papá no tomaba ni fumaba. Era un hombre entregado a su trabajo, mientras mi madre era todo lo contrario. Le encantaba el baile, la fiesta, el whisky en las rocas y el cigarrillo. Y claro, cada domingo estábamos puntualmente en la misa en la iglesia católica. Mi madre había crecido y había sido educada en un colegio de monjas, así que se sabía la misa en latín. Y aunque yo era muy pequeña, no le encontraba sentido a que un día antes, aún en la madrugada, había estado en su apogeo el baile y la fiesta en casa, y unas horas después, en la misa del mediodía, estábamos muy solemnes en primera fila en la iglesia católica. Y cuando llegábamos a la iglesia, yo pensaba para mis adentros, no le encuentro sentido a que esta gente venga a rezarle a unos ídolos que ni ven, ni oyen, ni se mueven. Honestamente me causaba mucha gracia. Y como no podíamos hablar estando dentro del templo, yo le hacía señas a mi mamá con mi cabeza y con mis manos en señal de desaprobación. Y con mi dedito índice, estando dentro de la iglesia, del templo, apuntaba al santito y le hacía saber a mi mamá que el santito no la estaba escuchando. Luego con mi cabecita la movía de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en señal de desaprobación, haciéndole saber a mi mamá que eso no estaba bien. Después me sonreía con ella para que no se fuese a molestar conmigo. Lo mismo hacía cuando tenían sus fiestas, sus reuniones y sus bailes en casa. Me acercaba donde mi mamá tenía su vaso de whisky en las rocas y con mi manita la ondeaba y le hacía saber que olía fétido. Luego acercaba mi nariz donde acababan de exhalar el humo del cigarrillo y le hacía lo mismo. Mi madre sabía que yo estaba bromeando, pero entre broma y broma yo me hacía entender. En respuesta, y para que yo me retirara rápidamente y no interrumpiera las conversaciones de los adultos, mi madre inhalaba su cigarrillo y exhalaba el humo frente a mi carita. De esa manera bromeábamos casi cada fin de semana, y yo corría rápidamente para que el humo del cigarrillo no me fuese a alcanzar. Mi papá y yo teníamos fama de ser personas aburridas y nos íbamos a acostar muy temprano, mientras que mi mamá y sus amistades, sus amigas, amigos, seguían en la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Mi casa era una casa bastante amplia, construida en un terreno de más de 2.500 metros cuadrados, así que ahí era normalmente el punto de reunión. Así que ya me sabía el itinerario: sábados de fiesta, música, bailes, cigarrillos, whisky, y domingos familiares, de iglesia católica, salidas a comer a un restaurante y en la tarde al cine.
Hasta que en una ocasión sucedió lo insólito. Mi papá enfermó y acudió el padrecito a rezar y acudieron las monjas y recurrieron a cuanto santito e ídolo se les ocurrió. Pero mi papá, en lugar de sanarse, se iba agravando cada vez más. Y le dije a mi mamá, te dije que esos santitos ni ven ni oyen, son solo estatuas, mamá. A mi madre no le cayó nada en gracia mi comentario, pero de alguna manera recapacitó, puesto que en los siguientes días llegaron otro tipo de personas con las que yo no estaba familiarizadas y oraron por mi papá de una manera diferente al rezo al que yo estaba habituada a escuchar. Y en ese mismo día, unas horas más tarde, mi papá inclusive se levantó de la cama donde se encontraba y al siguiente día se fue a trabajar. Y en las semanas subsecuentes dejamos de asistir a la iglesia católica y empezamos a asistir a una iglesia cristiana, que era presidida por un par de pastores norteamericanos. Y repentinamente las fiestas en casa terminaron y empecé a ver cambios radicales en mis padres, particularmente en mi mamá y aún en su manera de vestir y en esos peinados ostentosos que solía usar. Y empecé a ver que mi mamá dejó de estar repitiendo sus misas en latín y empezó a hacer oraciones en castellano. Y estuvimos asistiendo en esa iglesia cristiana por varios años hasta que sucedió lo insólito. Y de la noche a la mañana los dirigentes de la iglesia se esfumaron del país, debido a que les habían girado una orden de aprehensión por fraude. Y de nueva cuenta, solo que ahora de manera verbal, le dije a mi mamá, ¿te dije? Te dije que aquí algo no estaba bien, mamá. Estas personas han estado predicando de un Dios de amor, pero en realidad no tienen amor por el prójimo. Cada domingo a los niños que se portan mal les ponen jabón en la boca. Qué bueno que ya no vamos a ir ahí, mamá, ni cómo ir, la iglesia está cerrada. Es un cierre definitivo. Así que a las semanas de que este acontecimiento se suscitó, nos mudamos a una tercera iglesia, a un tercer templo. Y recuerdo que de inmediato al conocer a los pastores, cuando vi al pastor, no me latió para nada, no me gustó. Pero en esta ocasión no mencioné nada, sencillamente me lo guardé. Y pasaron escasos años hasta que un domingo la esposa del pastor tomó el micrófono creyendo nosotros que iba a dar algún testimonio, pero lejos de ello, lo tomó para denunciar a su marido y a una dama que se encontraba ahí junto con su marido y los acusó de adulterio. La iglesia quedó vacía, el pastor abandonó a su esposa, la dama que se encontraba ahí abandonó a su esposo y se unió al pastor. En esta ocasión la iglesia no se cerró, sencillamente ya ningún feligrés quiso asistir a dicha iglesia. Y yo crecí pensando como antaño dijesen los césares romanos, al vulgo, pan y circo. Porque todo lo que me había tocado ver desde niña hasta ese momento era precisamente eso, solo un circo. En el primer caso resultó que los ídolos de piedra, de madera y de yeso no tenían ningún poder. En el segundo caso resultó que los líderes profesaban una cosa estando en el púlpito y a espaldas, en su vida privada, hacían otro tipo de vida diferente, totalmente opuesto a lo que profesaban en público. En el tercer caso, nada diferente, una especie de negocio muy lucrativo, revuelto y mezclado con perversiones. Era un tipo de circo donde el domingo, en el púlpito, el pastor ponía cara de compungido y entre semanas se dedicaba a procrear hijos con la mujer de su prójimo. Mamá, exclamé, hay que usar el sentido común, que es el más común de todos los sentidos. Discúlpame, pero en todos estos lugares no he visto más que engaño, falsedad e hipocresía. Mamá, discúlpame, pero por favor ya no me pidas que asista a ninguno de estos lugares. Y bien, había llegado la hora de iniciar mi carrera profesional. Y durante los siguientes 5 años abandoné todo ese tipo de charlatanerías y me dediqué exclusivamente a mis estudios. Hasta que voy a llevar un tipo de vida normal, pensé para mis adentros.
mientras me dedicaba a disfrutar del estudio de mi carrera. Y cuando concluí después de 5 años, recuerdo que me dijo una maestra: «Quedaste cadavérica». Y yo le repliqué: «Sí, pero obtuve un 100 en sus 2 materias». A la maestra no le gustó nada mi comentario. Ella se jactaba todos los años de que nadie había podido ser capaz de sacar 100 en sus materias. Así que le respondí: «No se sienta mal, maestra, usted es tan excelente catedrática que fue posible que yo sacara 100 debido a ello». Y todo el mundo me vino diciendo que yo estaba loca porque inscribí esas 2 materias con usted, que tiene la fama de ser el horror de la carrera de arquitectura. Pero antes de irme yo quiero felicitarla porque es usted una excelente catedrática y gracias a ello es que obtuve 100 en sus 2 materias. Y es que sabe, maestra, yo no vine aquí por un título de arquitectura, yo vine aquí porque quiero ejercer la arquitectura. Y es usted la mejor maestra de instalaciones eléctricas, de instalaciones hidráulicas y sanitarias, y de costos y presupuestos ni se diga. Ahora, maestra, va a tener que cambiar su refrán y va a tener que decir que es usted tan excelente catedrática que ya hubo una persona que sacó 100 limpio en sus 2 materias. ¿Y quién iba a decir, amada Iglesia, que a la postre esa catedrática tan exigente fue quien me refirió a mis primeros 2 empleos? Y el primero fue precisamente en el Departamento de Costos y Presupuestos. Y en el segundo fue precisamente en una administradora de obra, conformada por el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, que era nuestro jefe, otro ingeniero civil, un arquitecto y una arquitecta, es decir, yo. Éramos 4 en total, 3 varones y yo. Y nos habían seleccionado acorde a las calificaciones que habíamos obtenido en ese prestigioso instituto y también por la recomendación de ciertos catedráticos. Me encontraba feliz disfrutando de lo que más me gusta hacer cuando repentinamente mi madre enfermó y en un par de años falleció. Fue un golpe muy duro para mí, pero obviamente tenía que continuar. La vida continuaba y yo tenía que seguir. Y mientras me encontraba laborando en la administradora, me llamó un buen amigo y me invitó a participar en un proyecto constructivo. Le solicité permiso al ingeniero, mi jefe, y con una sonrisa muy cálida me dijo: «Ve». «Ingeniero», repliqué, «pero concluyendo este proyecto constructivo regreso aquí a la administradora. ¿Tendré mi trabajo?». «Claro, por supuesto, aquí tienes tu empleo». Fui y realicé toda la obra civil de una industria muy importante y regresé a la administradora. «Bienvenida», me dijo el ingeniero, mi jefe. Al tiempo volvió a suceder lo mismo. Contactó otro compañero que había estudiado conmigo en el mismo instituto y me invitó a colaborar en un proyecto constructivo, en esta ocasión muchísimo mayor. Le volví a solicitar permiso a mi jefe, al ingeniero civil, y esto replicó: «Arquitecta, te voy a dejar ir en esta segunda ocasión, pero ya no vas a poder regresar». «¿Cómo?», exclamé. «Es que, arquitecta», me dijo el ingeniero, «veo que te gusta mucho la construcción y estoy viendo que estas invitaciones es precisamente por ello. Y esto para mí es señal que te debes ya de independizar. Ya no te puedo aceptar de regreso porque te haría un mal. Ve, anda, necesitas volar, empieza a volar, que tienes toda mi bendición, tienes mi aprobación y además yo te voy a apadrinar». Y como todos pertenecíamos a la misma alma mater, siempre nos apoyábamos unos a otros. «Ve, anda», me dijo el ingeniero, «yo te voy a volver a hablar, pero no para que labores conmigo en mi personal, ni dentro de mi equipo, sino para un proyecto nuevo. Yo te voy a llamar». Y a partir de ahí inicié laborando en el ámbito constructivo, mi gran pasión. Mientras en mi corazón seguía extrañando entrañablemente a mi madre. Y como mi madre en vida había sido regia, todos sus hijos invariablemente teníamos que acudir a Monterrey a estudiar nuestras carreras profesionales. Y estando aquí en el norte de México un buen día decidí regresar a donde había crecido y a donde me había criado, para continuar con el legado de mi madre, que en vida había sido una persona muy dadivosa y caritativa. Así que viajé al sur de Texas y busqué a una de las entrañables amigas de mi madre. Fui a la joyería que ella tenía
La contacté y le dije, me gustaría dar un donativo a alguna persona o algún lugar que así lo necesite, porque quiero continuar con el legado de mi madre. Y para mi sorpresa, la amiga de mi madre me comentó que ahora era pastora. Somos 5 en total, el pastor principal, yo soy la pastora de las mujeres y otros 3 pastores adicionales dado que la iglesia es un poco grande. Me quedé impactada. Usted, pastora, no puede ser. ¿Y el whisky en las rocas y el cigarrillo? Ella me respondió, eso ya quedó atrás. Eso forma parte de mi pasado. Bien, perfecto, aquí está el donativo. Le voy a agradecer que por favor se lo haga llegar a quien corresponda, pero le voy a suplicar que no me vayan a tratar de involucrar porque usted sabe perfectamente cuál es mi postura al respecto. Y una semana después de tal acontecimiento me llamó un norteamericano desde el sur de Texas. Se presentó conmigo vía telefónica, me invitó al sur de Texas a comer y también me invitó a que fuera a visitarle y viera en su oficina el mobiliario que había adquirido con la donación que yo le había enviado. Claro que sí, con gusto, nos vemos tal día, repliqué. Y se llegó el día de la cita y acudí a la casa de la que había sido amiga de mi madre y que ahora era pastora, y ella me llevó y me presentó con el anciano pastor. Te espero en casa en la noche para cenar, mientras tanto disfruta de tu comida con el pastor. Entramos a la iglesia, el pastor muy amablemente, ese anciano de cerca de 75 años, me mostró toda la iglesia, todo el complejo que estaban recién terminando de construir y después, posteriormente, pasamos a su oficina y me mostró el mobiliario que había adquirido. Una silla secretarial, un escritorio, una credenza y al final de la oficina una silla muy especial. Y me dijo el anciano, ¿ves esa silla? Le dije, claro, por supuesto que la veo. Él me respondió, es la silla para Jesucristo, por eso es una silla muy especial. Y ahí está sentado Jesucristo, exclamó. A lo que yo respondí, pues yo veo la silla, pero no veo a nadie sentado ahí. Él se sonrió muy amablemente mientras me decía, déjame hacer una oración. Y estando ambos frente a la silla, él oró de la siguiente manera. Gracias, Señor Jesús, porque recién acabamos de concluir la iglesia y tú has tocado el corazón de una persona para poder adquirir el mobiliario de mi oficina y tu silla. Gracias, Señor. Amén. Al instante me preguntó que a dónde deseaba ir a comer y yo le sugerí que él escogiera por mí. Decidió que fuésemos a comer a un restaurante italiano y también le pedí que de favor escogiera el platillo por mí. Y durante la comida me percaté que tanto los empleados del restaurante como los comensales que iban llegando conocían perfectamente al pastor, y la mayoría se acercaba a saludarle de una manera reverente y efusiva. Bien, Elsa, pensé para mis adentros, no te olvides de todo lo que viviste de niña, así que no te dejes engañar. Concluyó la comida, nos despedimos, regresé a la casa de la amiga de mi madre, la que ahora era pastora, y yo sencillamente estaba anonadada de ese cambio tan radical que ella había sufrido. Al siguiente día era domingo y ella tenía que atender la iglesia, la escuela dominical, y yo les comenté tanto a ella como a su esposo que prefería esperar en casa, que realmente no quería saber nada más de iglesias. Y la amiga de mi madre aprovechó ese contacto que yo realicé inicialmente con ella para seguirme invitando al sur de Texas a su casa y seguir conviviendo. Y yo accedí gustosamente a su invitación una vez habiéndole aclarado que no quería que me hablaran de religión. A lo que ella se sonrió con una sonrisa muy apacible similar a la del anciano pastor. No te preocupes, mi amor, yo te entiendo, voy a respetar tu decisión. Y a partir de ese momento mis visitas al sur de Texas, en donde yo había crecido, se empezaron a hacer cada vez más frecuentes. Y como en vida de mi madre ellas habían sido grandes amigas, yo tenía en casa de la pastora un lugar muy especial, tenía un cajón de estacionamiento en la cochera y mi habitación especial.
hasta que un día ella me invitó a celebrar la fiesta de fin de año en casa de una de sus hijas y me dijo, ven, por favor acompáñanos. A mis hijas les va a dar mucho gusto volver a verte dado que crecieron juntas. Claro, respondí, a mí también me va a dar mucho gusto volver a verlas. Siempre y cuando, repliqué, no me vayan a hablar nada de rezos, ni de santitos, ni de cosas por el estilo. Y en esta ocasión ella se carcajeó. Y llegó ese gran día e inició la celebración. Celebración para despedir el año y para concluir el siglo XX. Durante la celebración, mi radar intelectual estaba tomando nota de todo lo que ahí acontecía y yo no daba crédito de ver que el tipo de fiesta había cambiado radicalmente, que no se parecía en nada al tipo de fiesta y celebración que realizábamos cuando niñas. Y aun cuando yo veía que el cambio había sido muy radical, yo pensaba para mis adentros, Elsa, no bajes la guardia, porque en cualquier momento estos cristianos van a salir con una tragedia griega como el resto, como todos los anteriores. Y fue justo ahí, en casa de mi amiga de la infancia y de la otrora amiga de mi madre y ahora pastora, que una vez que nos habían servido nuestras respectivas copas de champán, ella me dijo, ven, vamos a la siguiente sala, donde haya más privacidad, porque mi marido quiere orar por ti. Yo le respondí, pastora, con todo respeto, usted sabe cuál es mi posición al respecto. No te preocupes, mi amor, tú no vas a tener que aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Mi esposo sencillamente quiere hacer una oración por ti. Perfecto, respondí, eso me tranquiliza y le agradezco mucho que respete mi decisión. Pasamos a la siguiente sala, el marido de la pastora cerró la puerta, justo para que no se escuchase tanto bullicio. Colocamos nuestras copas en la mesita central. La pareja de pastores se puso frente a mí, él me acercó sus manos, yo coloqué mis manos sobre las de él. Ambos inclinaron sus cabezas y cerraron los ojos. Yo también incliné mi cabeza, pero permanecí con mis ojos abiertos. El anciano pastor estuvo alrededor de 4 minutos sin poder pronunciar una palabra. Y en esos minutos yo pensaba, esto era lo único que me faltaba. Este hombre está pensando qué inventar y qué decir. Esto verdaderamente es el colmo. Para muy bien las antenas, Elsa. No te dejes convencer, me decía en el interior. De pronto, el marido de la pastora inició la oración y dijo lo siguiente, debido a tu buen corazón, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir debido a tu buen corazón. Y ese proyecto que tanto has estado buscando, yo te lo voy a dar. La primera vez que él dijo, debido a tu buen corazón, puntos suspensivos, yo empecé a ver que venía un ángel a gran velocidad con una espada desenvainada y me estocó con ella en el hemisferio derecho y la punta de su espada tocó mi corazón. De inmediato abrí mis ojos y llevé rápidamente mis manos a mi cabeza para evitar que el ángel me estocara, pero con todo y ello me traspasó. De inmediato empecé a sentir un calor abrasador que inundó todo mi cuerpo, y aunque no lo podía ver del otro lado, en el otro extremo donde se encontraba el ángel, yo podía sentir una presencia, y de inmediato en mi interior exclamé, ¿quién eres? Yo te quiero conocer. El anciano pastor concluyó su breve oración y de inmediato nos reincorporamos con el resto de la familia para realizar el brindis y despedir tanto el año como el siglo. Y obviamente toda esa noche no pude dormir, sencillamente se me fue el sueño. Pensando y pensando una y otra vez quién podría ser esa persona que sabía aún de mis proyectos más íntimos, que yo solía compartir una vez que ya estaban firmados ante notario público. Me urgía llegar a casa. Me urgía saber si alguien en Monterrey por casualidad conocía a los pastores y les comentó de este proyecto. Y aproximadamente 7 días después regresé a casa e instintivamente lo primero que hice fue tirarme al piso, hincarme de rodillas, con mi cara hacia el oriente y exclamé, «Hola, buenas tardes, soy Elsa».
Soy la persona que hace aproximadamente 7 días se encontraba en el sur de Texas. Soy la persona por la que oraron los pastores. Soy la persona a la que el ángel les tocó en su cabeza y en su corazón. Soy la persona que te dijo, yo te quiero conocer. Y amada iglesia, en esos de 3 a 4 minutos que estuve ahí hincada sin escuchar una sola palabra, yo misma me decía en mi interior, Elsa, por favor párate de aquí, esta no eres tú. No estés haciendo aquí el ridículo, obviamente nadie te va a responder. Cuando repentinamente, justo del lado izquierdo donde hacía una semana atrás había sentido esa presencia invisible, y me dijo, yo soy. Yo soy Elsa, respondí. Qué curioso nombre tienes. Aquí en la tierra donde yo vivo nadie se llama Yo soy. Nada más así te llamas Yo soy. Y mira que para decir mi nombre también tengo que pronunciar el tuyo. Y mi Abba respondió, yo soy el que soy. Y me puse un tanto nerviosa al recordar a mi abuelo que él mencionaba reiteradamente a ese gran yo soy. Y le respondí titubeando, entonces eres el Dios de mis padres, el Dios de mi abuelo te mencionaba mucho, ¿eres el Dios de la Biblia? La amiga de mi mamá que ahora es pastora me acaba de regalar una Biblia y me la dedicó y aquí la traigo conmigo. ¿Eres el Dios de la Biblia? Creo que te conozco, pero solo un poco. Sabes que ya he leído la Biblia, pero la leí como un libro histórico, pensando que era un mero cuento. Y no creí que existieras de verdad. Y en caso de que yo quisiera tener una relación contigo, ¿tú qué pedirías a cambio? Pero que conste que solamente te estoy preguntando. Y mi Abba respondió, tu corazón, quiero tu corazón. Ah, eres caníbal y te gusta la sangre, ya decía yo, eres como todos los dioses. No, respondió mi Abba, quiero tu mente, tu voluntad, tus emociones. Bueno, eso es otra cosa, pero solamente te estoy preguntando, ¿eh? Yo no me puedo comprometer todavía contigo porque no te conozco, primero vamos a conocernos. Y amada iglesia, aunque yo no lo podía ver, solo sentía su presencia, yo sentía que él se sonreía conmigo. Yo seguía ahí hincada sobre el suelo de mármol, sobre un cojín para no sentir el frío, con mi cabeza inclinada en señal de reverencia, pero con mis ojos abiertos. A partir de ese entonces, en la segunda semana del primer mes del siglo XXI, inició esta preciosa relación con mi Abba Kadosh, que durará justo por la eternidad. Él me empezó a instruir en su palabra, en otras ocasiones con voz audible, en otras ocasiones con una voz interior en mi corazón, en otras ocasiones a través de circunstancias del día a día. Él se empezó a hacer presente. Aún recuerdo la primer cátedra que me dio en su palabra. Cuando le cuestioné si yo debía de ir a un instituto bíblico para saber más de él, él me respondió, yo te voy a instruir. Yo personalmente te voy a instruir. Y a finales del primer mes del siglo XXI, realizamos nuestro primer viaje juntos a París, Francia. Y a nuestro regreso a México, un buen día, timbró mi teléfono celular, contesté y me respondió un licenciado del otro lado de la línea. Y me preguntó, ¿eres tú la arquitecta Elsa? Sí, soy yo, para servirle. Mira, me dijo, tú y yo aún no nos conocemos, pero anoche estuve en una cena con algunos empresarios y surgió ahí un proyecto que estoy por llevar a cabo, surgió tu nombre, el empresario me dio tu tarjeta de presentación y pues te llamo para avisarte que te hemos otorgado el proyecto. Esto debe ser de parte de Dios, replicó el licenciado. Sabes que no te íbamos a otorgar el proyecto precisamente por ser mujer, pero dado que te recomendaron y esta mañana fui a ver la obra que estás realizando y me quedé con la boca abierta, arquitecta. El proyecto es tuyo. Quiero que realices mi proyecto. Quiero que seas tú quien construya mi residencia. Y mientras las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas, le agradecí al licenciado y le dije que realmente el mérito no era mío, sino que yo solamente estaba construyendo el diseño de otro gran arquitecto.
y que por tal motivo el proyecto que yo estaba ejecutando era una belleza, dado que el arquitecto diseñador era uno de los grandes de México. Él me respondió, pues será el sereno, yo quiero que tú me diseñes y me construyas mi residencia, así de sencillo. Desde entonces yo no tenía ni 3 meses de estar en comunicación con mi abacadosh. Regresé a casa y le agradecí sobremanera. No tengo palabras, le dije a mi aba, para agradecerte tu gran bondad y tu misericordia para conmigo. Gracias, amado de mi alma. Yo sé que ha sido de tu mano que me han otorgado dicho proyecto. Aún el propietario ha dicho que ha sido gracias a ti. Y yo así lo creo, Señor, firmemente lo creo. Y justo unos meses después de que yo había invitado al amado de mi alma a pasear por las calles de París y por los alrededores de Francia, que Él en su infinita misericordia y súbitamente me tomó y me llevó a visitar la Nueva Jerusalén. Y así fue como me enteré que Él también es arquitecto, arquitecto de arquitectos, que construye con materiales selectos, con oro y con piedras preciosas, y que construye en los corazones con amor, con justicia, con juicio, con misericordia y con equidad. Ese Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Yahweh es su nombre, nombre sobre todo nombre. El Dios que no ha perdido batalla alguna. El Dios todopoderoso que está invicto y que seguirá ganando todas las batallas. El Dios que está en control de cada circunstancia. El Elohim viviente que cuida de su pueblo. El Rey de Reyes que cuida de sus príncipes y de sus princesas, que a lo largo de los siglos se ha hecho presente para sacar avanti a cada una de las generaciones, y en esta última generación no será la excepción. En estos tiempos finales en los que nos encontramos, Él seguirá sacando a su pueblo adelante. Él seguirá enviando a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Y aún en medio de estos tiempos adversos, de estos últimos tiempos, tiempos finales que nos ha tocado vivir, Él continuará ayudándonos con su mano poderosa. Él continuará guardándonos bajo la sombra de sus alas. Él continuará guardando y protegiendo nuestros hogares y nuestras casas. Él continuará enviando sus ángeles para que nos provean de todo lo necesario. Así que no temas, amado pueblo de Yahweh. Solamente confía en nuestro Padre y da gracias, porque ciertamente Él cuidará de cada uno de nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará. Y aún en medio de la prueba, de la aflicción y de las adversidades, veremos su mano poderosa, porque ciertamente tiempo difícil se acerca, tiempo de lloro, de luto, tiempo de separación entre familias, tiempo de prueba, tiempo de tribulación, tiempo de aflicción y en donde algunos serán traicionados aún por sus propios familiares, tiempo de escasez, tiempo de hambruna, tiempo de hambre, tiempo donde veremos lo insólito y lo impensable, donde aún las fuerzas del valiente desfallecerán, tiempo donde veremos la tierra ser desmenuzada, así como lo menciona el profeta Isaías, tiempo donde veremos los instrumentos de la ira de Yahweh acercarse a la tierra, porque se acerca el tiempo y el tiempo viene donde Nibiru lanzará una ráfaga de asteroides sobre todo el planeta, asteroides que causarán gran mortandad y destrucción masiva. Ese planeta cometa, llamado Nibiru, ya está muy cerca, amada iglesia, y es necesario que te apercibas de lo que viene, porque Nibiru causará gran mortandad y gran destrucción. Debido a su fuerza magnética, causará terremotos, erosiones sobre la superficie de la Tierra, causará que los volcanes despierten, causará incendios forestales y cambios más drásticos en el clima. Y en esta primer ráfaga de asteroides, nuestro Elohim se llevará a las primicias, dado que muchos morirán y regresarán a casa, regresarán con nuestro Elohim. Pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice nuestro Abacadosh, porque esto es solo el principio de dolores.
En el 2017 le pregunté a mi Abba acerca de Nibiru y de su existencia y él me permitió tomar unas fotografías que te comparto a continuación. Cuando veas esa ráfaga de pequeños asteroides, ten por cierto que el asteroide grande está por caer. Asteroide que causará una onda expansiva de tal magnitud que hará cambiar la situación geográfica de muchas naciones y diezmará a la población entera. Pero no temas, amada Iglesia de Yahweh, no temas, sencillamente obedece a nuestro Rey. No debes temer, sino más bien permanecer confiado y continuar habitando confiadamente bajo sus alas, siguiendo sus instrucciones, guardando alimento en la medida de tus posibilidades, guardando tu cuerpo, el templo del precioso Ruach, guardándote en santidad y caminando en integridad delante del Eterno. Te invito, amada Iglesia de Yahweh, que vayas al libro de Joel y lo leas completo. Te tomará 10 minutos, 15 minutos. Grábatelo bien, porque lo que escribió dicho profeta está a punto de acontecer. Y de igual forma te invito de parte del Eterno a que vayas al libro de Lamentaciones y lo leas completo. En el libro de Lamentaciones hay una pequeña revelación que te quiero compartir. En el libro de Lamentaciones está escrito el número 22 7 veces. Por favor, amada Iglesia, obedece la instrucción de parte del Eterno. Ahorita que es tiempo aceptable, lee el libro de Joel completo y el libro de Lamentaciones completo. Repito, el libro de Lamentaciones está conformado de 7 veces el número 22. El número 22 que significa sacrificio. Preparémonos, amada Iglesia. Estemos en constante ayuno y oración, estemos velando y orando, estemos unidos, intercediendo unos por otros cada día y solicitando el favor y la misericordia del Eterno sobre nuestras vidas. Porque aunque los dolores de parto en este año 2022 que está por iniciar se intensificarán, ten por cierto que la mano de nuestro Elohim no te dejará ni te desamparará. Mil gracias por escuchar este mensaje. El Eterno Yahweh te continúe bendiciendo.